Hoy quiero llevarlos a un viaje por las calles empedradas del corazón de nuestra Ciudad de México, a un lugar donde la historia y el horror se entrelazan de manera tan íntima que resulta imposible separar uno del otro. Esta es la historia del Callejón del Diablo, un pasaje oscuro y estrecho que durante más de 200 años ha sido testigo de crímenes brutales, muertes inexplicables y presencias que desafían toda lógica. Si ustedes son de los que disfrutan cuando el pasado cobra vida, cuando las piedras antiguas cuentan historias de sangre y traición, cuando el terror se mezcla con la historia real de nuestra ciudad, entonces inscríbanse ahora mismo en Pesadillas y activen la campanita de notificaciones, porque lo que están a punto de escuchar les hará reconsiderar cada callejón oscuro por el que alguna vez hayan caminado. Hay algo profundamente perturbador en saber que el terror no siempre viene de leyendas antiguas o criaturas sobrenaturales, sino que a veces nace directamente de la crueldad humana, de los actos más viles que un ser humano puede cometer contra otro. El Callejón del Diablo no es solo una leyenda urbana inventada para asustar turistas. Es un lugar real en el centro histórico de la Ciudad de México, ubicado entre las calles de República de Chile y República de Argentina. Un pasaje tan estrecho que apenas permite el paso de dos personas caminando hombro con hombro. Tan oscuro que incluso en pleno día, la luz del sol apenas logra penetrar sus muros centenarios. Este callejón ha acumulado tantos horrores a lo largo de los siglos que los vecinos más antiguos aseguran que las piedras mismas están malditas, que la sangre derramada en ese lugar nunca se ha secado completamente, que permanece impregnada en cada grieta, en cada rincón, esperando el momento adecuado para recordarnos que algunos pecados nunca son perdonados. La historia de este lugar maldito comienza en el siglo XIX, durante la época colonial tardía, cuando la Ciudad de México era una metrópoli caótica, donde la riqueza extrema convivía con la pobreza más absoluta, donde las calles elegantes del centro contrastaban brutalmente con los callejones oscuros, donde la ley casi no existía y donde la vida humana valía menos que nada. En aquellos tiempos, este callejón ni siquiera tenía nombre oficial, era simplemente un pasaje entre edificios, un atajo que la gente usaba para moverse más rápido entre las calles principales. Pero todo cambió una noche de 1850 y algo, cuando un crimen tan brutal, tan despiadado, tan lleno de maldad pura, tuvo lugar entre esos muros estrechos que la naturaleza misma del lugar quedó transformada para siempre. Cuentan las crónicas antiguas que vivía en uno de los edificios adyacentes al callejón un hombre de negocios español, un comerciante rico que había hecho su fortuna explotando a los trabajadores mexicanos, acumulando riquezas mientras otros morían de hambre en las calles. Este hombre tenía una esposa joven y hermosa, una mujer criolla de buena familia que había sido prácticamente vendida en matrimonio para saldar las deudas de su padre. El matrimonio era una farsa, como tantos otros de la época, donde el amor no tenía cabida y donde la mujer era poco más que una propiedad, un objeto decorativo para demostrar el estatus del marido. Pero esta mujer, cuyo nombre las crónicas registran como Dolores, tenía un espíritu que no se dejaba quebrar fácilmente. Tenía sueños, deseos, un corazón que anhelaba algo más que la jaula dorada en la que vivía. Como suele suceder en estas historias, Dolores se enamoró, no de un noble o de otro comerciante rico, sino de un hombre del pueblo, un artesano, que trabajaba en el mercado cercano, alguien que la trataba como un ser humano y no como una posesión. Su romance era secreto, encuentros robados en las sombras, momentos fugaces de felicidad, en medio de una vida de opresión. Se encontraban precisamente en ese callejón estrecho, entre los edificios, donde nadie los vería, donde por unos preciosos minutos podían pretender que eran libres, que el mundo no los juzgaba, que su amor no era un pecado imperdonable, según las leyes de la época. Pero los secretos
En una ciudad como la Ciudad de México colonial, nunca permanecen secretos por mucho tiempo. Siempre hay ojos observando, siempre hay oídos escuchando. Siempre hay alguien dispuesto a vender información por unas cuantas monedas. El esposo de Dolores descubrió la infidelidad de una manera que las crónicas no especifican claramente. Pero sabemos que su reacción fue de una furia tan absoluta, tan consumidora, que trascendió toda razón humana. No llamó a las autoridades, no buscó un divorcio, no tomó ninguna de las acciones que un hombre civilizado podría haber tomado. En cambio, planeó una venganza que sería tan brutal que quedaría grabada en la memoria colectiva de la ciudad para siempre. Una noche, sabiendo que los amantes se encontrarían en el callejón, el comerciante esperó oculto en las sombras, con un cuchillo largo y afilado que normalmente usaba para cortar cuero en su negocio. Cuando Dolores y su amante se reunieron, cuando se abrazaron creyendo que estaban a salvo en la oscuridad protectora del callejón, el esposo atacó. Lo que sucedió después fue tan horrible que quienes escucharon los gritos esa noche nunca pudieron olvidarlos. El comerciante no simplemente mató a los amantes, los masacró. Primero obligó a Dolores a observar mientras apuñalaba repetidamente a su amante, cada cuchillada acompañada de insultos y gritos de odio, hasta que el cuerpo del joven artesano quedó irreconocible, un montón de carne y sangre en el suelo del callejón. Y entonces, cuando Dolores estaba paralizada por el shock y el horror, cubierta con la sangre de su amado, el comerciante se volvió hacia ella, pero no la mató rápidamente. Eso hubiera sido demasiado misericordioso. En cambio, la torturó durante lo que testigos dijeron fueron horas interminables, cortándola poco a poco, asegurándose de que cada segundo fuera una agonía, de que muriera sabiendo que su amor había causado no solo su propia destrucción, sino también la muerte brutal de la única persona que alguna vez la había amado verdaderamente. Cuando finalmente las autoridades llegaron alertadas por los gritos que resonaban por todo el vecindario, encontraron una escena que incluso los policías más experimentados, hombres acostumbrados a la violencia de las calles de México, describieron como lo más perturbador que habían visto jamás. El callejón estaba literalmente pintado de rojo. La sangre corría por las piedras como un río, y en medio de todo ese horror yacían los cuerpos mutilados de los amantes. Pero lo más escalofriante era el comerciante mismo, sentado tranquilamente entre los cadáveres, todavía sosteniendo el cuchillo ensangrentado, con una expresión en su rostro que los testigos describieron como de satisfacción absoluta, como si hubiera alcanzado algún tipo de paz interior a través del acto más vil imaginable. Fue arrestado, por supuesto, pero la justicia colonial era caprichosa y corrupta. Con su dinero y conexiones, el comerciante logró evitar la horca. Fue sentenciado a prisión, pero salió libre apenas unos años después, muriendo tranquilamente en su cama décadas más tarde, mientras que sus víctimas nunca conocieron paz ni justicia. Desde aquella noche maldita, el callejón cambió. Los vecinos comenzaron a reportar cosas extrañas, fenómenos que no podían explicar racionalmente. Escuchaban gritos en medio de la noche, los mismos gritos desgarradores que se habían escuchado durante la masacre, como si el horror de esa noche estuviera atrapado en un ciclo eterno, repitiéndose una y otra vez. Veían sombras moviéndose en el callejón cuando no había nadie ahí, siluetas que parecían abrazarse y luego separarse violentamente. Manchas de sangre aparecían en las piedras que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar completamente. Manchas que regresaban noche tras noche, sin importar cuántas veces fueran lavadas. Las personas que caminaban por el callejón después del anochecer reportaban sentir manos invisibles, tocándolos, empujándolos, algunas veces con tanta fuerza que caían al suelo. Otros hablaban de escuchar susurros en la oscuridad, voces que rogaban por ayuda, que advertían a los vivos
que se alejaran de ese lugar maldito. Pero la masacre de los amantes fue solo el comienzo de la maldición del callejón. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, ese pasaje estrecho se convirtió en el escenario de un número estadísticamente imposible de crímenes violentos, asesinatos, asaltos brutales, violaciones, suicidios inexplicables, todos ocurriendo en ese mismo espacio reducido. Era como si el callejón mismo atrajera la violencia, como si la sangre derramada originalmente hubiera abierto algún tipo de portal que invitaba a más derramamiento de sangre, creando un ciclo interminable de horror. Los criminales que cometían actos en el callejón a menudo describían sentirse poseídos, como si una fuerza externa los empujara a actos de violencia que normalmente nunca habrían cometido. Las víctimas que sobrevivían hablaban de una presencia maligna que parecía alimentarse del miedo y el sufrimiento. Con el tiempo, la gente comenzó a llamar al lugar el Callejón del Diablo, un nombre que se quedó y que hasta el día de hoy aparece en algunos mapas antiguos de la ciudad. La creencia popular era que el diablo mismo había reclamado ese pedazo de tierra como suyo, que el mal cometido ahí había sido tan grande, que había atraído fuerzas demoníacas que ahora habitaban permanentemente entre esos muros. Los sacerdotes intentaron bendecir el lugar en múltiples ocasiones a lo largo de los años, realizando exorcismos y ceremonias de purificación, pero ninguno pareció tener efecto duradero. Algunos de los sacerdotes que intentaron limpiar el callejón reportaron experiencias aterradoras durante los rituales, visiones de los amantes asesinados, sensaciones de ser atacados por entidades invisibles, voces demoníacas que se burlaban de sus oraciones. Imaginen por un momento que ustedes son estudiantes universitarios en la Ciudad de México. En la actualidad, han escuchado las historias sobre el Callejón del Diablo, las leyendas que circulan en internet y que sus abuelos cuentan. Pero ustedes son jóvenes, modernos, escépticos, racionales. Deciden visitar el callejón una noche como parte de un proyecto sobre leyendas urbanas, armados con sus teléfonos celulares, listos para grabar cualquier cosa inusual. Llegan al centro histórico después del anochecer, cuando las multitudes de turistas ya se han ido y las calles están relativamente vacías. Encuentran el callejón fácilmente. Es exactamente como lo describieron las historias: estrecho, oscuro, con un aire de abandono que contrasta con los edificios restaurados que lo rodean. Al principio, todo parece normal. Es solo un callejón viejo, piensan ustedes, tratando de convencerse mientras sacan sus teléfonos para tomar fotos. Pero entonces notan algo extraño. Sus teléfonos no funcionan correctamente. Las cámaras se congelan. Las baterías, que estaban completamente cargadas repentinamente, muestran porcentajes bajos. Las pantallas parpadean con interferencias que no tienen sentido. Intentan reírse nerviosamente, culpar a la mala señal. Pero hay algo en el aire del callejón que hace difícil mantener el escepticismo. La temperatura parece haber bajado drásticamente. Pueden ver su propio aliento condensándose en el aire frío, a pesar de que es una noche cálida de verano en la Ciudad de México. Escuchan un sonido que, al principio, piensan que viene de uno de los edificios cercanos, pero que se va haciendo más claro, más cercano. Es el sonido de alguien llorando. Un llanto desgarrador de mujer que parece venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. El corazón comienza a latirles más fuerte. Intentan mantener la calma, buscar una explicación racional. Tal vez es alguien en uno de los apartamentos. Tal vez es el viento, creando ilusiones auditivas. Pero entonces ven algo que hace que toda pretensión de racionalidad se desmorone. Al final del callejón, donde la oscuridad es más profunda, aparece una figura. Al principio es solo una sombra, pero conforme sus ojos se ajustan, pueden distinguir la silueta de una mujer vestida con ropas antiguas del siglo XIX. Su vestido está manchado de algo oscuro que gotea constantemente, y cuando levanta la cabeza para mirarlos directamente, ustedes ven un rostro marcado por cortes profundos,
ojos llenos de un sufrimiento tan intenso que resulta casi insoportable de presenciar. Extiende una mano hacia ustedes, como rogando por ayuda, y de su boca sale un susurro que de alguna manera logran escuchar claramente, a pesar de la distancia. «Ayúdenme», dice la aparición, pero hay algo mal en su voz, algo que no es completamente humano, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. Ustedes quieren correr, pero sus piernas no responden. Están paralizados por un miedo tan primordial que anula toda función motora. La figura comienza a moverse hacia ustedes, pero no camina. Se desliza sobre las piedras, sin tocar el suelo. Acercándose más y más pueden ver ahora los detalles horribles de su condición. Las heridas que cubren su cuerpo, la sangre que nunca deja de fluir. Y detrás de ella comienzan a aparecer otras sombras, figuras espectrales de hombres y mujeres, todas mostrando señales de muertes violentas, todas avanzando hacia ustedes con movimientos antinaturales. El aire se llena de susurros, gritos distantes, el sonido de metal contra metal, como si todos los horrores cometidos en ese callejón durante 2 siglos estuvieran manifestándose simultáneamente. Finalmente, logran moverse y corren más rápido de lo que jamás han corrido en sus vidas, saliendo del callejón hacia la calle principal, donde las luces brillantes de los comercios todavía abiertos y el tráfico ocasional representan normalidad y seguridad. Cuando finalmente se detienen, jadeando, temblando, se dan vuelta para mirar hacia el callejón. Está vacío, silencioso, solo un pasaje oscuro entre edificios. Pero ustedes saben lo que vieron, saben lo que sintieron, y cuando revisan sus teléfonos, descubren que no grabaron nada. Las cámaras simplemente no funcionaron durante todo el tiempo que estuvieron en el callejón, como si algo hubiera bloqueado activamente cualquier intento de capturar evidencia. Lo único que tienen es la certeza absoluta de que el Callejón del Diablo se ganó su nombre por razones muy reales. Esta es la verdad sobre el Callejón del Diablo. Amigos mexicanos, no es solo una leyenda urbana inventada para vender tours de fantasmas a turistas crédulos. Es un lugar real donde la historia y el horror se han fusionado de manera indivisible. Es un recordatorio de que nuestra hermosa Ciudad de México, con toda su grandeza y cultura, también tiene cicatrices profundas, lugares donde el sufrimiento humano fue tan intenso que dejó marcas permanentes en el tejido mismo de la realidad. Es una advertencia sobre las consecuencias de la violencia, sobre cómo los actos más viles pueden resonar a través de generaciones, creando ecos de dolor que nunca se desvanecen completamente. Los historiadores pueden debatir sobre los detalles exactos, pueden cuestionar si cada elemento de la leyenda es literalmente verdadero, pero lo que no pueden negar es que ese callejón ha sido escenario de una cantidad desproporcionada de tragedias a lo largo de su historia. El Callejón del Diablo representa algo más profundo en nuestra psique colectiva mexicana. Es la manifestación física de cómo la injusticia, cuando queda sin castigo, cuando las víctimas nunca reciben justicia verdadera, puede crear heridas que nunca sanan. Dolores y su amante nunca tuvieron justicia en vida. Su asesino vivió libre y murió tranquilo, y según la leyenda, sus espíritus quedaron atrapados eternamente en el lugar de su sufrimiento más grande, incapaces de encontrar paz. Es una metáfora poderosa para tantas injusticias en nuestra historia, para tantas víctimas cuyos gritos nunca fueron escuchados, cuya sangre nunca fue vengada. Y tal vez por eso la leyenda persiste con tanta fuerza, porque toca algo verdadero en nuestra experiencia colectiva como pueblo. Y ahora les pregunto directamente, ¿están ustedes listos para seguir explorando estos rincones oscuros de nuestra Ciudad de México? ¿Quieren seguir descubriendo las historias que se esconden detrás de las fachadas coloniales hermosas? ¿Los secretos que las calles empedradas guardan celosamente? Si la respuesta es sí, entonces no pueden perderse
ni un solo episodio de Pesadillas. Inscríbanse ahora mismo, porque tenemos preparadas muchas más historias sobre lugares malditos de nuestra ciudad, sobre edificios donde el pasado se niega a permanecer enterrado, sobre espacios donde lo sobrenatural y lo histórico se entrelazan de maneras que desafían toda explicación. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Porque créanme cuando les digo que el Callejón del Diablo es solo uno de muchos lugares en la Ciudad de México donde el velo entre nuestro mundo y algo más oscuro es peligrosamente delgado. Compartan este video con todos aquellos que aman la historia de nuestra ciudad, con quienes entienden que conocer nuestro pasado, incluso sus partes más oscuras, es esencial para comprender quiénes somos. Comenten sus propias experiencias. Cuéntenos si alguna vez han visitado el Callejón del Diablo. Si conocen otras calles o edificios del centro histórico con historias similares, si tienen familiares que vivieron en esa zona y escucharon las leyendas de primera mano. Pesadillas es su canal. Es el espacio donde la historia oficial se encuentra con las leyendas populares, donde los documentos de archivo dialogan con las historias que las abuelas cuentan, donde el terror y la verdad histórica se revelan como dos caras de la misma moneda. Den like a este video si les ha hecho ver su ciudad con nuevos ojos, si les ha recordado que debajo del asfalto y el concreto moderno yace una Ciudad de México mucho más antigua y extraña de lo que normalmente reconocemos. Suscríbanse y formen parte de esta comunidad que se dedica a mantener vivas las historias que definen nuestra identidad urbana, que preservan la memoria de aquellos que sufrieron en el pasado, que se niegan a olvidar las lecciones que estos lugares malditos nos enseñan. Pronto tendremos más episodios explorando otros espacios embrujados de la Ciudad de México y de todo el país. Otros rincones donde la historia se niega a permanecer callada. Y recuerden, la próxima vez que caminen por el centro histórico de nuestra hermosa ciudad, cuando pasen junto a un callejón oscuro y estrecho, cuando sientan ese frío inexplicable, en pleno día de verano, cuando escuchen susurros que no tienen fuente visible, piensen en el Callejón del Diablo. Piensen en Dolores y su amante, atrapados eternamente en su momento de mayor agonía. Piensen en todas las almas que han sufrido en ese lugar a lo largo de 200 años, porque ellos siguen ahí, esperando que alguien recuerde su historia, que alguien reconozca su sufrimiento. Inscríbanse en Pesadillas ahora mismo. Activen todas las notificaciones. Compartan con todos sus contactos, porque juntos vamos a seguir explorando los misterios más profundos y perturbadores de nuestra Ciudad de México. Los esperamos en el próximo episodio, con más historias que van a hacer que miren las calles familiares de nuestra ciudad, con una mezcla de fascinación y terror. Hasta entonces, caminen con cuidado por las calles antiguas. Respeten los lugares donde la historia dejó cicatrices profundas. Y nunca olviden que algunos callejones oscuros tienen muy buenas razones para ser evitados después del anochecer. Nos vemos muy pronto, amigos de Pesadillas, donde la historia de nuestra ciudad se encuentra con sus fantasmas más persistentes.